Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Melvin Silva, docente de la Escuela Agrotécnica de Oriente, doctor Reinaldo Salinas López. Estamos continuando con el tema de demostraciones geométricas. Estamos en el video parte 2. Ya hay un video previo en donde introducimos este tema de las demostraciones y hablamos de las demostraciones directas, ¿verdad? Y bueno, pues estuvimos analizando algunos ejemplos sencillos aplicando criterios que ya conocimos sobre congruencias de triángulos. Esos conceptos, si no los manejan muy bien o no los tienen muy claros para este video o no han visto el video anterior, yo les recomiendo que pues pausen este video, vayan a mi canal de YouTube, busquen demostraciones geométricas parte 1 y visualicen, ¿verdad?, su contenido para que todo lo que voy a explicar en este video pues lo comprendamos plenamente, ¿verdad? Porque algunas cuestiones ya las voy a considerar como analizadas y no las voy a estar profundizando. Así que visiten mi canal de YouTube, Instituto Virtual HN, y de paso pues suscríbanse, ¿verdad?, para que este canal crezca. Bien, entonces vamos a comenzar. Este video está dirigido a estudiantes de octavo grado, ¿verdad? Desde luego los conceptos que se aplican aquí tienen una aplicación general. Ejemplo 1. En el siguiente triángulo ABC, el segmento AD es la mediatriz del segmento BC. O sea, tenemos el triángulo ABC. Vamos a irnos viendo por partes lo que nos dice aquí, ¿verdad? Demuestre que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Bueno, vamos por partes. En el siguiente triángulo ABC, el triángulo ABC, el triángulo grande, ¿sí? Tenemos que el segmento AD es la mediatriz de BC. Tenemos que BC es la base del triángulo, ¿sí? Y AD, o sea, este segmento que está aquí vertical, es la mediatriz del segmento BC. Cuando dice la mediatriz, significa que parte este segmento en su intersección, aquí, lo parte en dos segmentos congruentes, o sea, en dos partes iguales. Por eso tenemos esta rayita aquí y esta rayita aquí. Vean, todo eso no es información, nos la están dando aquí en palabras. Vean, tenemos que BD, entonces sería congruente con CD. ¿Ya? ¿Lo vemos? Entonces, porque este segmento vertical es la mediatriz. La mediatriz parte a la mitad un segmento. Demuestre que el segmento AB, o sea, este segmento de aquí, el que está inclinado, es congruente con el segmento AC. O sea, es congruente con este otro lado inclinado del triángulo. O sea, que queremos demostrar que este segmento es congruente con este segmento. Importante hacer un análisis de lo que se nos propone antes de empezar a resolver, ¿verdad? Lo que estoy haciendo yo es lo que deben hacer ustedes. Leer el ejercicio, releerlo y por partes ir comprendiendo, comparando con la figura, la información que se les está proporcionando. ¿Ya? Bueno, ahora lo que sigue es, ya lo hicimos en la parte 1, el planteamiento, ¿verdad?, lógico de deducción, ¿verdad?, de las hipótesis y la conclusión lógica que se deriva de las hipótesis. Vamos a copiarlas aquí en una forma resumida. Y luego vamos a hacer un desarrollo, ¿verdad?, de esas pruebas que tenemos ahí para también llegar a la misma conclusión. Muy bien. Entonces, las hipótesis. Las hipótesis son los datos que se nos dan en el problema. ¿Qué me dan el problema? Me dicen que AD es la mediatriz del segmento BC. Y también me dice que tenemos aquí otra conclusión que sería pues derivada de ello, que estos ángulos serían congruentes y que estos segmentos serían congruentes, que están dados en los datos. Bueno, entonces escribamos aquí los datos que se nos dan y decimos así. AD, vamos a cambiar el color de la letra y el grosor. Ahí está. Tendríamos entonces AD, el segmento AD es la mediatriz
de BC. Esa sería la primera hipótesis, porque es el dato que me dan, ¿verdad? Esto que tengo aquí. Ahora nos dicen que derivado de esto también tenemos otra cuestión, que ya está dada en la figura. Vean que la figura ya me lo dice. O sea, que no es que estoy inventando. Recuerden que las hipótesis son datos que me dan, datos fiables. No es que voy a ponerme a inventar. Ya tengo aquí marcado en el dibujo que estos dos segmentos son congruentes derivados de la primera hipótesis. Entonces vamos a decir aquí, BD es congruente con CD. Porque está dado aquí. Y tendríamos también que el ángulo BDA, miren bien, es el ángulo cuadradito que tengo aquí, mide 90 grados cuando es cuadradito. El ángulo BDA es congruente con el ángulo CDA. Con el ángulo CDA. Esas serían las hipótesis. ¿De dónde las saqué? Vamos a recapitular, me voy a tomar el tiempo. Lo saqué de la figura y lo saqué de los datos que me dan arriba. En la parte de arriba la única información que me dan es que el segmento AD es la mediatriz de BC. Y es lo que copié aquí, ¿ven? ¿Lo vemos? Ya lo demás se derivó de esta primera afirmación en la figura. Tenemos que BD es congruente con CD porque me lo dice la figura. Miren, la figura me lo da, no es que lo inventé. Y también los ángulos me los da la figura. Miren, me dice que este ángulo de aquí es congruente con este de aquí. Los dos son de 90 grados. Eso es resultado de la mediatriz. La mediatriz es una perpendicular. Y como es perpendicular, forma ángulos de 90 grados. ¿Estamos? Entonces, esa información corresponde a las hipótesis. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que queremos llegar? La vamos a anotar aquí. Y la conclusión a la que queremos llegar es lo que nos dice aquí, demuestre. Demuestre que AB es congruente con AC. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. AB es congruente con AC. Ahí está. AB es congruente con AC. Eso es lo que queremos llegar, o sea, el punto al que queremos llegar. Bueno, entonces, las hipótesis y esta es la conclusión lógica. Ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar de forma rigurosa? Lo vamos a hacer en este razonamiento deductivo en vertical que tenemos aquí con las afirmaciones y las justificaciones que por alguna razón le escribí razones. Y les voy a explicar. En el caso mío, en mi formación previa, esta era la manera como yo lo planteaba, afirmaciones y razones. Pero en el libro de texto que estamos trabajando también dice justificaciones. No quiere decir que esté malo, ¿verdad? Acá también dice razones y aquí lo tengo como justificaciones. O sea, no hay ningún problema en usar una u otra encabezado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, antes de empezar con esta tablita, vamos a explicar un poquito esta secuencia que aparece aquí. Esta secuencia es el razonamiento deductivo. ¿Con qué se empieza? Planteando las hipótesis. Se plantean los datos que se disponen. Como les repito, no son inventados, son los datos que nos dan tanto la figura como el texto. Ahora bien, el siguiente paso después de plantear las hipótesis es obtener una conclusión intermedia. ¿De qué sirve esta conclusión intermedia? Ya lo vamos a ver. Sirve para llegar a la conclusión final. No siempre de las hipótesis vamos a llegar a la conclusión final. A veces sí. Cuando las demostraciones son algo sencillitas, pues de las hipótesis extraemos la conclusión. Pero algunas veces es necesario sacar una conclusión intermedia relacionada con las hipótesis. Y a partir de esta conclusión intermedia, llegamos a la conclusión final. Este es el orden: hipótesis, conclusión intermedia, conclusión final, en esa secuencia. Ahora vamos a plantearlo aquí en vertical para que lo ilustremos mejor. Empezamos. Ya tenemos las hipótesis, así que solo las vamos a plantear. Diríamos aquí, ya lastimosamente el espacio aquí que hice no fue muy bueno. Pero bueno, vamos a tratar de optimizar el espacio. Vamos a ver 1. Siempre se van numerando las afirmaciones. Y vamos a decir AD es
mediatriz de BC. Y como estamos comenzando con ¿qué? ¿Con qué categoría? Con las hipótesis, entonces vamos a decir aquí, como razón, por hipótesis. ¿Correcto? Vamos con el número 2. Aquí lo tengo. Estamos con las hipótesis. BD es congruente con CD. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? BD congruente con CD. Y también es un dato que se nos dio, va por la figura. Entonces decimos aquí por hipótesis. Vamos con el número 3. El número 3 nos dice que el ángulo, este ángulo cuadradito que es de 90 grados, es congruente con este otro de la derecha. Entonces decimos el ángulo BDA es congruente con el ángulo CDA. Y también decimos por hipótesis. Y hasta ahí llegamos con las hipótesis, porque son las que tenemos planteadas. ¿Qué sigue en la secuencia del razonamiento deductivo? Sigue la conclusión intermedia. Y la conclusión intermedia se deriva de las hipótesis. Vamos a ver. Pero aquí tenemos que hacer, antes de la conclusión intermedia, encontrar otro dato importante. Lo vamos a plantear. Se nos había olvidado. Vean que solamente tengo la congruencia de este lado y la congruencia de un ángulo. Pero mis criterios de congruencia me hablan de 2 lados y un ángulo, o de 3 lados, el criterio ALA, el criterio LLL y el criterio LAL. Para resumir. Eso está en un video previo en congruencia de triángulos. Ya explicado. Así que entonces, como solo tengo 2 congruencias, me falta una. Tengo que localizarla. Vamos a fijarnos muy bien en la figura, porque si no, se me van a perder. Miren bien. Este triángulo tiene este lado congruente con este de aquí. ¿Sí? Y tenemos que este ángulo es congruente con este de aquí. Tengo LA. De acuerdo a mi criterio de congruencia, debería haber un lado más congruente. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Quizás lo miremos si hago lo siguiente. Miren bien. Wow, estoy separando estos triángulos. Lastimosamente no voy a tener el espacio. Vamos a tapar esta figurita. Ahí. Y aquí estoy haciendo lo mismo, miren. ¿Qué hice? Separé el triángulo grande y lo convertí en 2 triángulos pequeños, en el triángulo ABD y el triángulo ACD. ¿Correcto? ¿Lo vemos? Ahora, ¿qué tienen en común estos 2 triángulos? ¿Qué tienen en común? Aparte, bueno, ya lo que ya conocemos. Pero tienen algo más en común. Comparten, les voy a dar la respuesta. Comparten este lado. ¿Observan? Es el mismo. ¿Lo ven? Están pegaditos uno con el otro. Y por lo tanto, obviamente tienen la misma medida. ¿Sí? O sea que este lado de aquí, este de aquí, este lado de aquí, el vertical, es congruente con este lado de aquí en vertical. Porque coinciden ahí, precisamente. ¿Lo captamos o no lo captamos? Espero que sí, porque es la clave para resolver el ejercicio o similares, ¿verdad? Entonces yo ya puedo escribir eso. Y eso es por observación, o sea, no es que me lo dé el ejercicio directamente, porque no está indicado en la figura. Entonces, ahora sí, por deducción, por observación, me doy cuenta de que así es. Y entonces voy a decir aquí que el segmento AD es congruente. Vamos a hacer mejores AD que parece un 0. El segmento AD es congruente con el segmento AD. Y ustedes dirán, lógico, si son la misma. Pues sí, porque son el mismo segmento. Es lo que estoy viéndolo desde la óptica del primer triángulo y desde la óptica del segundo triángulo. AD del primer triángulo es congruente con AD del segundo triángulo. Y entonces la justificación es por mismo segmento. Un mismo segmento es congruente consigo mismo, valga el juego de palabras. ¿Correcto? Entonces esa sería la justificación para casos como este.
Si se encuentran más adelante en una demostración, una relación como la que acabo de mostrarles, entonces esta es la justificación. Y entonces, ahora sí, estamos listos. Miren, podemos escribir aquí en el 5, número 5. Tengo, miren, aquí ya le puedo agregar. Estos son congruentes, con dos rayitas, ¿va? Entonces tenemos L, A, L. Entonces, vamos a poder decir que el triángulo, los que separé, ¿va? ABD es congruente con el triángulo ACD, que serían entonces este triángulo, el que separé al principio, ABD, este triángulo de aquí, es congruente con ACD, siempre cuidando la correspondencia correcta de los triángulos, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahora nos falta justificar. Ya no estamos con hipótesis, ya salimos de eso, estamos en la conclusión intermedia, porque esta es la conclusión intermedia. Y vamos a decir, pues, por lo tanto, por criterio, ¿cuál es el criterio que usamos? Lado, ángulo, lado. Entonces sería L, A, L. ¿Y de dónde saqué yo este criterio? ¿Por qué lo estoy aplicando? En mi demostración es el punto 2, 3 y 4. Entonces vamos a decir aquí 2, 3 y 4. Con eso lo estoy diciendo que me baso, ¿verdad?, en lo que ya tengo planteado en los pasos 2, 3 y 4. O sea, en la figura, este y este. L a L. ¿Hasta ahí nos vamos dando a entender? Espero que sí, ¿verdad? Pero ahora que ya hicimos la conclusión intermedia, sigue la conclusión final. La conclusión final la puedo extraer a partir del paso 5 directamente. Y ya lo puedo afirmar con total propiedad. Y entonces diríamos aquí lo que me piden que demuestre, que es lo que tengo en la conclusión, que sería AB, el segmento AB, es congruente con el segmento AC. ¿Y por qué lo sé? Porque yo ya sé que eso es cierto. Aquí escribimos la razón. Decimos entonces, por congruencia de segmentos en triángulos congruentes. Y ahí lo tenemos. Por congruencia de segmentos en triángulos congruentes. O sea, cuando sabemos que dos triángulos son congruentes, es porque sus lados son congruentes. Entonces, como yo ya demostré que los dos triángulos, el ABD y el ACD, eran congruentes con los pasos previos, que fue mi conclusión intermedia, ya demostré que eran congruentes, puedo entonces con total seguridad afirmar que sus segmentos correspondientes son congruentes. Entonces yo ya puedo decir que AB es congruente con AC. Así de simple es esto de la demostración. Solo una cosa más para pasar a un siguiente ejemplo. Lo vamos a dejar para que ustedes de una forma didáctica lo puedan tener ahí para estudiar. Creo que ya se dieron cuenta que es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy marcando los pasos con los mismos colores de arriba. Y por eso lo hice ya con esa idea, para que ustedes también aquí puedan ir viendo los pasos como los llevamos en la secuencia de razonamiento deductivo. Entonces aquí iríamos con esta parte, y ya sería como la conclusión intermedia. Miren cómo me tomo el trabajo por dejarle las cosas bonitas, ¿no? No me pueden quejar de
de la manera como se las estoy dejando. Y la última sería la conclusión final, que la tenemos en azul. Me tocó subirlo. Así. Y ahí lo tenemos. Como pueden ver, los 3 pasos ilustrados: hipótesis, conclusión intermedia y la conclusión final, dentro de la demostración ya rigurosa que teníamos en esta tablita. Estos son los pasos básicos para hacer este tipo de demostraciones, ¿verdad? Ahora ya estas cuestiones ya las hemos explicado. En lo siguiente, pues lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica. Ya, ¿verdad? Así que es importante que pongamos atención a detalles. Miren este ejemplo. En el ejemplo 2 nos dice: en la siguiente figura los segmentos AB y AC son congruentes si el segmento AD biseca al ángulo BAC. Demuestre que los segmentos BD y CD son congruentes. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, entonces vean que esta es la misma figura anterior, solo que ahora los datos que me dan son distintos. Me están diciendo que AB y AC son congruentes, ya de una vez. Y me dicen que esta segmento vertical AD es una bisectriz, porque biseca al ángulo BAC. El ángulo BAC es el que está arriba, BAC. Este ángulo de acá es el ángulo BAC. Lo biseca. Bisecar significa que lo parte en dos ángulos congruentes, con igual medida. ¿Estamos? Por eso se mira que tiene una rayita y una rayita. Son dos ángulos congruentes. Son los datos que me dan. Me piden que demuestre que los segmentos BD y CD son congruentes. La ventaja en este ejercicio es que ya me dan casi todo hecho. Solo de ir identificando las cosas que faltan, ¿verdad? Así que entonces no debería ser problema para nosotros poder trabajar. Vamos a ver. La hipótesis y la conclusión sí las tenemos que plantear, pero está basado en el ejercicio mismo. Bien, veamos bien, a ver qué nos dan. Nos dicen acá que los segmentos AB y AC son congruentes. Entonces, esa es la primera hipótesis. Vamos a decir AB es congruente con AC. ¿Qué otro dato me dan? Me dicen que estos ángulos son congruentes, porque es una bisectriz AD. Entonces vamos a decir el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD. Ok. Me piden que demuestre que estos dos lados de la base son congruentes. Entonces esa sería mi conclusión. Te voy a poder decir aquí: BD es congruente con CD. Que es lo que quiero encontrar o demostrar de forma rigurosa. Así que entonces ahora planteemos. Vamos a ver. Vamos a ir rellenando lo que haga falta. Miren qué fácil. AB es congruente con AC. Ya vimos que aparece en dónde. Aparecen las hipótesis. Por lo tanto, siguiendo el orden que mostramos antes en el ejemplo previo, aquí sería hipótesis. Lo vamos a hacer en otro color para que se destaque. Entonces aquí sería hipótesis. Luego me dice otra hipótesis aquí, ¿ve? Y está incompleto el lado izquierdo. Habla de ángulos. Ah, yo ya tengo algo así, ¿va? Entonces nos vamos a hipótesis y tengo que el ángulo BAD, que es BAD, este ángulo de acá que le señalo, es congruente con el ángulo de la derecha, CAD. Entonces vamos a decir aquí ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD, que son las hipótesis. Vamos ahora con las conclusiones intermedias. AD es congruente con AD. Y eso creo que ya lo vimos en el ejemplo 1, porque es el mismo segmento. ¿Lo ven? Mismo segmento.
Entonces, la justificación sería precisamente esa. Por mismo segmento. Tenemos ahora el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. ¿Qué es esto? Esta es una conclusión intermedia porque la extrajemos de las primeras tres. De hecho, nos dice a la derecha por 1, 2, 3, miren. Y el criterio que estamos aplicando para esta congruencia, ¿cuál será? Vamos a ver. Tenemos que este también ya lo vimos que sí es congruente. LAL, ¿verdad? Entonces sería LAL el criterio. Vamos con el paso 5. Y en el paso 5, pues ya es la conclusión, ¿verdad? Recuerden que es intermedio y luego la conclusión definitiva. Y ya tenemos la conclusión, solo es describirla. Diríamos aquí entonces BD es congruente con CD. Y es la razón de por 4, ¿verdad? 4 sería la justificación dentro de las afirmaciones y congruencia de segmentos en triángulos congruentes. Por eso sabemos que son congruentes, que era lo que queríamos demostrar. Les muestro este así por completación, porque básicamente los que van a trabajar ustedes, conmigo, ¿verdad? Ya en la evaluación que se les va a aplicar, al final del parcial, pues, ejercicios así a completar son los que van a hacer, no desde cero. Quizás se asustaron cuando hice este, ¿verdad? Dijeron, híjole, y hacer todo eso. Pero ya vimos que no es difícil. Solo es identificar cuáles son los datos que me dan y la conclusión. Y lo único que hay que sacar son las conclusiones intermedias. ¿Lo ven? Es lo único que hay que agregar, ¿ve? Las conclusiones intermedias son las que hay que agregar. No es que es algo tirado de las mechas, ¿verdad? Se puede, claro que se puede. Matemáticas todo es posible. Entonces, en el caso, esto es lo que me interesa es que manejen esta secuencia. Porque es lo que seguimos aplicando. Miren, aquí están las hipótesis, las conclusiones intermedias y la conclusión final. ¿Ya? Así que a este momento ya estamos listos para poder resolver sin problemas el ejemplo número 3. En la siguiente figura, el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E. Demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Vamos, leer de nuevo. El segmento AB y el segmento CD se bisecan. A, B, C, D. Cuando dice se bisecan, significa que se tocan a la mitad, se intersectan a la mitad. Por lo tanto, se produce lo que se está viendo en la figura. El segmento AE es congruente con el segmento BE. ¿Verdad que sí? Y tenemos también con el otro segmento lo mismo. CE es congruente con DE. Son congruentes. Así que tenemos pues que plantear las hipótesis, que son los datos que nos dan, y la conclusión. Pues eso ya después nos ayuda bastante para poder rellenar esto, ¿verdad? Ya lo vimos. Así que vamos a ver, hacer un poco más de espacio. Lo vamos a hacer más a la izquierda, ¿no? Así optimizamos el espacio que tenemos, que es poco. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis? Veamos. El segmento AB y el segmento CD se bisecan. ¿Qué es lo que me dan a mí aquí? Me dan esto en la figura, miren. AE es congruente con BE, porque la figura me lo está dando. Entonces, no lo estoy inventando, ya es un dato del problema y por lo tanto es una hipótesis. Vamos a decir aquí, AE es congruente con BE. ¿Qué más me dan? CE es congruente con DE. CE con DE. Eso es todo lo que me dan, ¿verdad? En las hipótesis. ¿Cuál sería la conclusión? Encontrar o determinar que AC es congruente con BD. AC es congruente con BD. Bueno, entonces ahora que ya tenemos planteadas nuestras hipótesis y la conclusión, vamos a rellenar aquí los datos que nos hagan falta.
Vean que los primeros dos son hipótesis, así que ya las tengo identificadas en el lado izquierdo. Lo más simple del mundo va a ser escribirlo. Este que dice EB, creo que, bueno, las tengo al revés acá, pero no importa, ¿verdad? Igualdad, son los mismos segmentos. Entonces, si yo tengo aquí EB y aquí tengo B, significa que aquí tiene que estar al revés. Vamos a ver si lo hice bien o corregimos. Vamos a ver, AE es igual a BE, congruente. Sí, nada más que en el análisis lo hicieron desde el centro hacia afuera. Entonces nosotros, como tenemos aquí EB, sería EA, ¿verdad? Siempre cuidemos eso de la correspondencia de los lados. EA es congruente con EB. Está tomado de aquí, ¿verdad? ¿Y la justificación cuál sería? Creo que ya la saben. Por hipótesis. Recuerden que las hipótesis siempre van primero. Ahora vamos con EC. Vamos a ver, desde el centro. EC, ¿con cuál es congruente? Con ED. Nada más que aquí las tenía al revés yo, ¿verdad? ¿Y cuál sería la justificación? Hipótesis. Pero me faltaría, ya salgo de las hipótesis, ahora voy a las conclusiones intermedias. Me falta encontrar algo más para poder determinar si son congruentes o no estos triángulos. Ahora, observen una cosa. Este segmento y este segmento se cortan en este punto de aquí, ¿cierto? Y por lo tanto forman dos ángulos. Forman este ángulo y forman este otro ángulo. Estos ángulos tienen un nombre, se llaman opuestos por el vértice. Ya los vimos, ¿va? Ya los conocíamos cuando estuvimos analizando los tipos de ángulos. Los opuestos por el vértice siempre son congruentes. Siempre. Cuando tenemos dos rectas o dos segmentos que se cortan, como los quieran poner ustedes. Siempre y cuando sean rectas, no curvas como las que acabo de dibujar, ¿va? Estos dos son congruentes. Van a ser congruentes. Estos dos de acá van a ser congruentes. Siempre. Opuestos por el vértice son congruentes. Por lo tanto, este ángulo de aquí es congruente con este de aquí y lo sé con toda certeza. No es un dato que me dan, pero lo puedo deducir a partir de la figura. Por lo tanto, forma parte de las conclusiones intermedias. ¿Estamos? Entonces vamos a ver acá. Ángulo AS, miren bien. AS. AEC. O sea, este ángulo es congruente con el ángulo BED. O sea, este ángulo. Son congruentes. ¿Y cuál es la justificación? Se las acabo de indicar. Opuestos por el vértice. Por ser ángulos, entonces, opuestos por el vértice. Bueno, ahora sí estamos listos para establecer el criterio de congruencia. Vean bien. Tengo que este triángulo AEC va a ser congruente con BED. ¿Por qué razón? Por 1, 2, 3. ¿Cuál es el criterio que vamos a usar? Aquí lo dice 1, 2, 3. ¿Cuál es el criterio? Lado, ángulo, lado. Otra vez el criterio LAL. Y aquí a la izquierda vamos a indicar la congruencia de triángulos. Vamos a decir que el triángulo AEC es congruente con el triángulo BED. Criterio LAL. Y por último tenemos la conclusión, que es la que tengo yo aquí. Aquí está. Y la justificación sería por el punto 4, donde establecí la congruencia de triángulos. Por 4 y ser, ¿qué? Lados correspondientes en triángulos congruentes. Y tenemos ya completado el ejercicio. Sencillo, ¿verdad? Conociendo la secuencia y planteando los primeros así de esta manera, identificando los datos que nos dan, sin inventar, entonces fácilmente podemos rellenar el lado derecho. La ventaja de estos videos es que los pueden repetir las veces necesarias por si algún detalle se les ha escapado. Bien,
Ahora lo que sigue es que ustedes pongan en práctica lo que hemos estado viendo, analicen esta figura y pues en su cuadernito, ¿verdad? Me lo trabajan y me completan todo lo que haga falta. A trabajar. Feliz día.